Tu madre es tan gorda que ocupa 2 vídeos. Igual que los monstruos de Junji Ito. La monstruo de Junji Ito no da miedo. Si tú tienes miedo, tú eres mariquita. Ya habéis oído a la china. En este vídeo vamos a ver cómo sobrevivir o derrotar a las distintas criaturas del bestiario de Junji Ito. Así que no hace falta ver la primera parte para disfrutar este vídeo. Como decía mi profesor de matemáticas, el orden de factores no altera el producto. Aunque bueno, mi profesor de matemáticas también me decía esto. Pues para eso imagina que vamos caminando en un bosque. Nos vamos platicando, llegamos a un lugar, nos sentamos. Bueno, ya está bien de revivir traumas de la infancia. Veamos cómo sobrevivir a las historias de Junji Ito. Mis queridos ancestros empieza con un chico llamado Mikita, acompañando a su novia a casa. Pero aquí la verdadera protagonista es la chica llamada Risa, quien básicamente tiene terrores nocturnos o parálisis del sueño. Por ejemplo, en uno de sus episodios nos enseñan cómo ella se aterroriza al ver a una oruga gigante entrando en su habitación. O como diría un australiano, una oruga de tamaño mediano. Pero bueno, volvamos a hablar de Mikita. Él básicamente es muy pasteloso y se pone a ligar con Risa, hasta el punto en el que la lleva a su casa. Una vez en casa, Risa ve como el padre de Mikita se va arrastrando de espaldas por el suelo diciendo frases de cuñado, pero como turbias. Actividades de desempleado, básicamente. Pero un día cualquiera, Mikita va corriendo a casa de Risa desesperado porque su padre se está muriendo, y ahí se descubre el pato, ya que el padre de Mikita es como un 100 pies humano, pero de cabezas. Parece la cabeza de Vegapunk de One Piece. Básicamente, esto es como los caminos de Shingeki no Kyojin. El padre de Mikita tiene todos los recuerdos de sus ancestros. Isayama, no inventaste nada. Pero bueno, Mikita se implanta todas las cabezas esas junto a la de su padre y ya estaría. Esa es la historia. Para sobrevivir a esto solo tienes que quemar la casa con Mikita dentro y ya. Y para la oruga solo hay que conseguir una araña australiana promedio. Pero imagínate qué hubiese pasado si Risa se hubiese casado con Mikita. Bueno, voy a apagar la luz ya. Buenas noches. Pues para eso imagina que mira, vamos al número un monje. Necesito un monje. La historia de Gyo cambia bastante dependiendo de si has visto el anime o has leído el manga, pero esencialmente las dos son lo mismo. Para explicarlo de una forma simple, es básicamente una invasión de peces con patas a la superficie. Si hay algún peruano viendo esto, seguro que estará pensando: ¡qué rico ceviche gratis, causa! Pero pues no es tan fácil, ya que absolutamente todo tipo de criaturas salidas del mar han salido a por tu culito, desde un pulpo hasta el mundialmente famoso tralalero tralala. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Y aunque sean solo peces, ellos también te transforman a ti en un bicho apestoso con patas, igual que ellos. Porque eso es otra cosa. ¿Cómo crees que tiene que oler la calle con tantos peces paseando por ahí? Este es uno de esos fenómenos de Junji Ito que son casi imposibles de sobrevivir, a no ser que seas boliviano. Así que países como Bolivia, Suiza o Nepal pasarían a ser potencias mundiales, ya que al no tener acceso al mar y estar situados en grandes sierras, es muy difícil que los peces lleguen hasta ahí. Literalmente, esta fumada es el único escenario en el que se me ocurre que Bolivia pueda llegar a ser una potencia mundial. Uzumaki trata sobre Kiria, quien es una chica que vive en un pequeño pueblito rural de Japón. Sin embargo, Kiria tiene un novio llamado Shuichi, cuyo padre está como muy obsesionado con los espirales, hasta el punto de tener su oficina llena de espirales. Que también te digo, si de verdad es tan fan de los espirales, ¿por qué no se hace el tatuaje ese del sello del Kyuubi en la barriga, ese tan rancio? Pero después de oír eso, el padre se picó muchísimo. Y para demostrar que no es ningún falso fan ni ningún turista de los espirales, un día decide convertirse a sí mismo en una espiral. El nuevo reto viral de TikTok se cobra su primera víctima, como dirían las noticias. Pero bueno, aquí ya empieza la fumada, ya que desde el mismísimo centro del pueblo se empieza a formar como una espiral que sube hasta la nube, y ahí varias cosas se empiezan a convertir en espirales, desde objetos inanimados hasta un tío que se convierte como en un caracol.
Pero este solo es el típico pervertido al que te encontrarías en el metro de Valencia. Al final, el pueblo acaba destruido, ya que cuando la gente sopla, ese viento se convierte en tornados. O bueno, también hay como marañas de gente. Llega un punto en el que nadie puede salir del pueblo y todos mueren, lo cual demuestra que la selección natural es una cosa. ¿Quieres que te diga cómo sobrevivir a Uzumaki? Pues vete del pueblo antes de que sea demasiado tarde. Esto es como el típico niño que sale en todas las películas de superhéroes que se queda quieto mirando cómo le va a aplastar un camión. A la que algunas cosas se empiezan a poner con forma de espiral, ya te tienes que ir. No tienes por qué esperar a que venga el caracol ese a susurrarte obscenidades al oído. Hola, pinche putita. Te pones bien cachonda, hija de tu puta madre. Quisiera mamarte, Elizabeth. Quisiera mamarte. Aunque bueno, lo más terrorífico de Uzumaki es su adaptación al anime. Send people here, they send people to work at Freddy Fazbear's Pizza. Great establishment, I mean, no really, it's the best. La historia empieza con un chaval llamado Michio, que vive con su madre, quien se la pasa abusando verbalmente de su madre y pensando en su crush del instituto, hasta que un día ella aparece de la absoluta nada e invita a Michio a una reunión de antiguos alumnos del instituto. Porque sí, hace años que se graduó, y él sigue en su cuarto tirado pensando en su crush de la secundaria. El protagonista es un incel. Al fin alguien con quien mi querida audiencia podrá empatizar. Ah, por cierto, mientras todo esto pasa, hay como una secta llamada el Ejército de Uno haciendo propaganda por la radio captando a gente, igual que hace ya 2 en TikTok. Pero bueno, volvamos a la historia de nuestro incel. Michio acude a la reunión de antiguos alumnos y ve que su crush del instituto tiene novio. Al rato le da ansiedad social y se larga, porque se empieza como a rayar por eso. Pero aunque salgan a invitarle a una reunión de esas de solteros con pretendientes que se hacen en Japón, él dice que no irá, porque esas partidas de League of Legends no se van a perder solas. No se aguanto, tío, 33.000 de daño con Fidelity. Pero por loco que parezca, el League of Legends le salvó la vida, ya que al día siguiente se enteró de que todos los que fueron a esa reunión aparecieron cosidos entre sí como un 100 pies humano. De hecho, cada vez aparece más gente cosida entre sí, hasta que los últimos sobrevivientes que quedan son Michio y Natsuko. Ah, por cierto, se llama Natsuko la clase del instituto. Pero bueno, al rato Michio ve que hay aviones del ejército luchando contra el ejército de Uno. Pero cuando Michio corre a avisar a Natsuko, tremendo plot twist, Michio se encuentra a Natsuko cosiendo a sus padres. Y segundo plot twist, resulta que todo esto era un experimento del ejército. Esto sí que es fantasía absoluta. Pero ¿quién se creería que un gobierno es capaz de experimentar de forma tan cruel con su población? Es imposible que eso pase, ¿verdad? Así que bueno, la única forma que hay de sobrevivir al ejército de Uno es quedarte encerrado en tu casa viendo mis vídeos. Tienen que ser los de asturianos sin complejos, si no, no funciona. La cosa varada en la orilla creo que se explica sola. Sencillamente es como un pez monstruoso gigante que se queda varado en la orilla como si fuese una ballena. Pero la protagonista de esta historia no es el pez. Es una viuda que cuando duerme se imagina que es su esposo desaparecido en el mar flotando a la deriva en las profundidades del océano. Pero bueno, un día el pez empieza a vomitar a todas las personas que han desaparecido en el mar a lo largo de los años. Que por cierto, todos siguen vivos. Supongo que todos podían respirar bajo el agua, igual que el indio aquel famoso del vídeo. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Y bueno, pues eso es todo, básicamente. Obviamente todos sobrevivieron, así que no hay amenaza ninguna. Lo único que haría falta es que llamen a uno de esos mestizos entre japonés y peruano que empezase a hacer ceviche y sashimi con el pez varado en la costa. Vaya bajona, me he guardado la criatura más insulsa para el final. Pero bueno, no pasa nada, porque aún quedan bastantes criaturas de Junji Ito. Así que si quieres una tercera parte, házmelo saber en los comentarios. Yo me despido ya, te dejo con este vídeo. Why are you pregnant, Sonic? Are you expecting a baby? Is a baby gonna pop out of you? Are you pregnant, boy?